Francisco, sigamos hablando sobre declaración de renta persona jurídica, porque hay una pregunta que se repite todo el tiempo y es ¿cuáles son los cimientos que tienen que tener en cuenta las personas al momento de construir la declaración para que sea exitosa? Muy interesante tu pregunta, mi estimada Luisa. En mi opinión, yo recomendaría analizar tres aspectos para tener unos buenos cimientos al momento de construir una declaración de renta. En primera instancia, recomendaría que una empresa adquiriera un software que le permita obtener toda la información necesaria para lograr construir una declaración tributaria ortodoxamente. En segunda instancia, hacerse acompañar de un equipo interdisciplinario de profesionales, pueden ser internos o de un asesor en un caso determinado, para que lo acompañe en toda la toma de decisiones de operaciones que en un momento determinado requieran un análisis específico. Y en tercera instancia, tener un control interno tributario y contable que le permita garantizar los procedimientos que al final del día le producen un control y un análisis de todos los procesos que tiene la compañía. Con estos tres componentes hace un excelente cierre, obtiene una información para emitir estados financieros y por ende tiene un excelente insumo para que la persona que va a construir la declaración de renta pueda desarrollarlo de la mejor manera. Mira que una de las ventajas de trabajar en una firma como PKF Cabrera es que estamos súper posicionados en redes sociales y por eso todo el tiempo nos llegan preguntas. Y hubo una que a mí me llamó mucho la atención justamente ahorita que estamos hablando de declaración de renta persona jurídica. Mira, te la voy a leer textual como nos llegó en redes sociales. ¿Cuáles son los tres principales aspectos que se deben tener en cuenta con relación a la declaración de renta, tanto a nivel patrimonial como en el proceso de depuración de renta? Hablemos un poquito sobre el tema. En este punto es interesante analizar varios aspectos. Cuando una empresa va a construir una declaración tributaria, debe analizar en primera instancia los aspectos patrimoniales. Podemos ver el tema de los activos o pasivos que se deben valorar en moneda extranjera. Es muy importante determinar en qué momento nosotros debemos de verificar el reconocimiento del hecho económico a la tasa TRM inicial, al igual que los pagos, para poder determinar en un momento cuál es el efecto de la diferencia en cambio. Como pueden observar, en este aspecto se analiza el tema de los activos en moneda extranjera y el efecto en el estado de resultados con lo que tiene que ver con la diferencia en cambio. Otro aspecto importante a analizar es los activos fijos. Los activos fijos tienen una cantidad de aspectos que se deben de abordar. Uno de ellos es la determinación patrimonial del activo, sus efectos en la depreciación, porque la depreciación al final del día se ve reflejada en el estado de resultados. Las vidas útiles, cómo se determinan para poder obtener una minimización del impuesto diferido. Inclusive esas reparaciones que se le hacen a los activos fijos en un momento determinado, hay que analizar desde la sentencia del Consejo de Estado si se deben de capitalizar o en su efecto mandar al gasto. Inclusive en este punto también es importante analizar el tema de la ganancia ocasional. Cuando un activo se vende, se observa que en un momento determinado es relevante medir el costo fiscal del activo y determinar si va a ser ganancia ocasional o renta por recuperación de deducciones según el caso. Y por último, hay un aspecto que también es relevante, que es el que tiene que ver con la cartera. Las cuentas por cobrar, como lo saben ustedes, tienen dos aspectos que se pueden abordar. El primero es la provisión de cartera y la otra es la deuda manifiestamente perdidas. En este tema de las deudas manifiestamente perdidas, hay una disposición que nos invita a analizar independientemente si estamos castigando una cartera con un tercero o con un vinculado económico para que lo miremos. Y eso se ve reflejado también en el estado de resultados. Y por último, es importante analizar el tema de los pasivos. En los pasivos se queda un pasivo, por ejemplo, por impuestos como industria y comercio, de vehículos o de cualquier otro rubro que tiene que ver con tributos. Y analizar, importante, que se pague antes de presentar la declaración tributaria para habilitar los costos y deducciones, porque eso es un presupuesto normativo que trae el artículo 115-1. Y por último, mirar esos pasivos que quedan con proveedores, con terceros y demás, que cómo se paga para efectos de medir la bancarización y no ir a incurrir en ningún tipo de ajuste o de rechazo producto de no haberlo pagado por el sistema bancario. Entonces, como puedes observar, hay muchos aspectos que nosotros vamos a abordar con ocasión al webinar y que nos van a permitir a nosotros
analizar punto por punto para poder determinar un correcto impuesto y cuantificar como tal la carga impositiva que le corresponde a una empresa y por ende buscar la optimización tributaria de una manera dentro de los marcos normativos.